Me llamo Gregorio Jayer Pérez, soy alcalde de Almonacid de la Cuba, llevo en el ayuntamiento desde el año 1991. Estuve en el Partido Popular hasta la legislatura pasada, en esta me fui con el PAR. Y en fin, pues en el municipio se han hecho muchas cosas desde que yo entré. También es verdad que tuve la facilidad de que fui diputado provincial y vicepresidente de la Diputación Provincial. Y siempre es más fácil de poder acometer cosas. Sí que es verdad que cuando yo entré el pueblo era un pueblo bastante malo, no había las calles sin pavimentar, el tendido eléctrico era todavía de aquellos cablecitos enrollados de tela. Todo eso pues poco a poco fui cambiándolo, el ayuntamiento era pequeñín, hoy pues no es que sea un gran ayuntamiento, pero está ampliado. Y se han hecho pues parques, piscinas, en fin, el pueblo ha cambiado mucho, a mejor evidentemente. Y últimamente pues estamos acometiendo, que es una obra bastante importante, aunque sea la que menos se ve, que es, tuvimos que hacer un depósito nuevo de agua, más alto porque el que se hizo tenía 42 años y cuando se hizo pues no se miraron muy bien las cotas y había casas que estaban por encima del depósito, con lo cual en verano no había suministro, prácticamente no había suministro de agua. Tuvimos que hacer un depósito más grande, con lo cual nos llevó que al bajar por su peso, con más presión por la altura, pues nos empezó a reventar tuberías. En este momento pues estamos ya casi al 80% o el 75% del cambio de todas las tuberías de conducción de agua. Se están haciendo cosas, yo pues me gustaría poder acometer con un pabellón. He tenido posibilidades y no lo he hecho porque consideraba que había otras cosas más necesarias y más urgentes que no el pabellón, pero ahora que ya prácticamente pues vamos acabando con todo lo más urgente y necesario, pues sí que somos de los pocos municipios en la provincia de Zaragoza que no tiene, no sé si un pabellón o una nave grande o como le queramos llamar. Tenemos 300 habitantes y sí que es verdad que para 300 habitantes tenemos una densidad de población menuda, que digo yo, de chicos pequeños en el colegio, bastante importante porque tenemos unos 25-26. Para 300 habitantes es un porcentaje muy alto. Hay pueblos con los mismos habitantes que yo en la misma comarca que tienen 5. O sea, de 5 a 26 hay diferencia. Me gustaría seguir como estamos, que la gente menuda no desaparezca, que da alegría a los pueblos. Y por desgracia pues también tenemos gente mayor que va dejándonos. Turismo, pues tenemos la presa romana más importante y más grande del mundo. Se empezó a construir en el año 85 a.C., se termina a principios del siglo II. Es una presa que se encuentra en muy buen estado. El motivo de construir esa presa para los romanos supongo que era porque tenían asentamientos o el jefe de los romanos debía vivir en Azuara, en una casa que había, una villa. También había un asentamiento en la Virgen del Puello en Belchite, que está entre medio de los dos. Hicieron la presa porque así controlaban el agua del río Aguas Vivas y debían de regar toda la vega de Belchite, Fuendetodos, toda esa zona, la Puebla de Albortón, etc. Porque en realidad el foco de población romano debía estar, según yo he leído, tengo noticias, estaba en Velilla de Ebro. Entonces era esa zona la que abarcaban y por eso debió ser el motivo de hacer esa presa. Ya digo, se encuentra en buen estado, está declarada bien de interés cultural y cuando hay mucha riada, hay tormentas y baja el río muy crecido, pues es un espectáculo porque hay una catarata tan alta como la de la Cola del Caballo del Monasterio de Piedra. Luego es un pueblo pintoresco, está metido en un cañón de montes, de montañas, de roca muy dura, y sí que me gustaría hacer también, porque parece ser que el sitio es idóneo, pero esto poco a poco, era no un rocódromo, sino una especie, ahora no sé cómo le llaman, es unas escaleras que ponen en las laderas de los montes y hacen una especie de escaladas, como un rocódromo, pero en vez de subir por rocas así, cogiéndose a las rocas, suben a través de unas escaleras de hierro de estas que empotran en las paredes. Me ofrecieron un proyecto, la verdad es que es simpático, es agradable, y que en esa zona pues el problema nuestro es que hay que llevar gente como sea.
porque creo que la única solución nuestra es el turismo. Yo como consejero de la comarca, también de turismo, pues en fin, intentamos hacer lo que podemos, pero para potenciar el turismo hace falta mucho dinero y hoy, por desgracia, cada vez menos, debido a la crisis o debido a que era una zona muy olvidada y que cuesta mucho poner en marcha todo, pues hay que ir poco a poco. Tenemos una casa rural que está funcionando, ahora van a hacer otra más, no sabe cuánto tardarán, si tardarán 1 año, 6 meses, pero eso es lo ideal y solo nos faltaría que alguien se animase para poner un restaurante, porque la verdad es que no tenemos. Hay farmacia, hay médico evidentemente en las horas de consulta, y luego pues hay 3 entidades bancarias y no sé más, pues eso, y la gente es amable y con ganas de que nos visite gente y que venga turismo, y eso es lo que nos gustaría que creciese, sobre todo el turismo. Luego pues la población de Almonacid vive, pues la mayoría hay bastantes granjas de porcino, algo de poca ganadería, ha habido mucha, pero de ganadería de ovejas, cada día hay menos. Y luego pues sí que podemos presumir de que es una zona donde se cría una de las mejores peras de agua que hay, la pera blanquilla. Evidentemente ya no se cogen los kilos que se cogían porque la gente se va haciendo mayor y los jóvenes ya la agricultura cada día la van dejando más de lado. Pero sí que se ha cogido bastantes cantidades para lo pequeño que es el pueblo. Se ha llegado a coger 1,5 millones de kilos. Hoy no, desde luego no se coge esa cantidad, ni mucho menos, pero sí que la calidad sigue manteniéndose. Así que quiero invitar a todo el que quiera venir a Almonacid de la Cuba, pues será bien recibido, la gente es amable y verá pues uno de esos pueblos que hay en la provincia de Zaragoza, pintoresco, bonito, porque tenemos muy buenos pueblos en la provincia. Y además de eso también pues tienes en la comarca de Belchite, es la gran desconocida, porque los 15 municipios tienen que enseñar bastante. Yo, además de hacer publicidad en mi pueblo, lo hago también un poco de la comarca porque es mi obligación. Pero no, de verdad, la comarca es una comarca que hay bastantes cosas que ver, que no solamente es Almonacid, pero Almonacid es un pueblo que tiene sus 7, 8, 10 cositas majas y bonitas que ver, pero que el que quiera ir a pasar el día, pues Letus está a 2 kilómetros, Belchite está a 7 antes de llegar. Bueno, no he dicho dónde está, pero bueno, se va por la carretera de Castellón, se coge el desvío al poco de pasar el Burgo a 3 kilómetros, dirección Lecera, Muniesa, y al llegar al cementerio de Belchite, a la derecha hay una carretera que marca Zuara-Letus, pues el primer pueblo que hay, que no está en la misma carretera, es un desvío, es Almonacid de la Cuba. Total de Zaragoza y 58 kilómetros aproximadamente. Se llega enseguida y más ahora con la variante del Burgo. Y eso, pues repito, que invito a todos los que quieran venir a conocer el pueblo. El último sábado de mayo hay una romería en la ermita de San Jorge, que está a 7 kilómetros del pueblo. Y bueno, lo mismo digo, que invito a todo el que quiera venir y tendrá el pan y el vino gratis.